Muchas gracias por acompañarnos. Daremos el inicio al ciclo de las charlas abiertas en agroecología. Para ponerlos un poco en contexto, este ciclo de charlas abiertas es una actividad que estamos realizando en el marco del curso de agroecología y agricultura orgánica que se dicta en el 7º semestre de la carrera de Ingeniería Agroambiental en la UTEC en Durazno. El objetivo de esta actividad es promover la agroecología a través del diálogo e intercambio entre distintos actores, ya sea estudiantes, técnicos, productores y la comunidad en general, sobre los distintos temas que toca la agroecología. En esta tercera charla dialogaremos sobre el tema del ecofeminismo, agroecología, semillas y soberanía alimentaria. Para facilitar el espacio y presentar a nuestros invitados, paso la palabra a mi compañera, Luana. Buen día a todas. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de 5 destacadas invitadas en nuestra charla. Permítanme presentar a 2 de ellas. Nuestra primera invitada es Emma Siliprandi. Emma es ingeniera agrónoma con una maestría en sociología y un doctorado en desarrollo sustentable. Ha trabajado durante 10 años como oficial de la FAO, donde coordinó la iniciativa global de ampliación en la escala de agroecología. Desde el 2011 coordina el módulo de como ecofeminismo en el curso de la maestría de agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía. Además, ha asesorado movimientos feministas de agroecología en Brasil y América Latina y es miembro activo de la Alianza de Mujeres en Agroecología. Nuestra segunda invitada es Claudia Cuevas. Claudia es una mujer rural y chacarera de Sandías, comprometida defensora de nuestras semillas, es parte de la red de semillas, la biblioteca de semillas y el grupo de semillas fronterizas. Continuando con las otras 3 mujeres, tenemos a Karine Nansen, coordinadora de redes Amigas de la Tierra e integrante del Comité Ejecutivo de Amigos de Tierra en América Latina y el Caribe. Leticia Cabrera, agricultora de hierbas aromáticas y medicinales, integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y del Grupo de Mujeres en la RAU. Y Miriam Nobre, coordinadora de SOF, Siempre Viva Organización Feminista, integrante de la coordinación del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología y militante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ahí por último queríamos agregar que cada una contará con 15 minutos para contar sobre su tema o experiencia y que al final de cada ponencia daremos el espacio para preguntas, comentarios, intercambio. Lo que sí pedimos es que te respeten esos 15 minutos para que todos podamos cumplir con los horarios de manera correcta y cuando pasados los 10 minutos estaremos avisando por el chat, así podemos redondear en esos 5 que quedan. Recordamos apagar los micrófonos durante las ponencias y los invitamos a registrarse en el formulario que vamos a enviar por el chat. Ya se los dejo por ahí. En ese formulario para que puedan recibir lo que es la información de las próximas charlas abiertas y otras actividades que se van a estar dando tanto en el curso de agroecología como en otros. Y bueno, y si les parece, comenzamos con Emma, luego Claudia, sigue Karin, Leticia y por último Miriam. Gracias. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve. Entonces, Sí. Muchas gracias por la invitación, muy simpática. Me gusta mucho la idea de estas charlas abiertas y también del hecho de que estemos en un curso de agroecología. Y yo creo que es súper importante también discutir ahí el ecofeminismo, el rol de las mujeres, la soberanía alimentaria y entonces, pues, felicitaciones por la iniciativa. Yo preparé esta charla un poco como para introducir un poco los problemas que, digamos, desde un punto de vista más teórico que se tiene para hacer esta discusión. Estoy segura que las demás ponentes van a dar ejemplos mucho más prácticos y cotidianos
de las dificultades y de las, digamos, de las oportunidades que las mujeres tienen en este campo, y que será súper interesante escuchar, que yo creo que ahí vamos también a tener un cuadro mucho más vivo de lo que está ocurriendo y de cómo las mujeres están afrontando estos problemas en la práctica. ¿Puedes pasar, Valentina? Mi presentación entonces es, ahí, me gusta pensar que estamos hablando de mujeres muy diversas, de mujeres que están en el campo, trabajando en todo, todo lo que tiene que ver con la vida rural, y que, bueno, muchas veces no las vemos como en su rol de, incluso de cuidadoras del ambiente, ¿no? En este caso son las mujeres que quebran el coco babaçu en norte y nordeste de Brasil, y que son unas mujeres muy fuertes, muy organizadas, y al mismo tiempo que trabajan con temas súper complicados. Adelante. Eso es solo para ilustrar, digamos. Entonces, voy a hablar un poco de la invisibilidad de las mujeres en la agroecología, de las contribuciones de las mujeres para la construcción de la agroecología, de cómo la agroecología podría favorecer a la autonomía de las mujeres, y puede, si hacemos si hacemos actividades en esta dirección, y algunas experiencias organizativas de mujeres en América Latina, pero yo creo que eso, si nos da tiempo, hablamos sobre eso, si no, vamos adelante. Puede pasar. Esta es una otra mujer en nordeste de Brasil que trabaja con agricultura ecológica en el municipio de Mulungunzinho, en Mossoró, que forma parte de un grupo llamado Mujeres Decididas a Vencer. Adelante. Pues empezar un poco hablando de la agroecología, que claro, estas son charlas abiertas de un curso de agroecología. Yo sé que ustedes están discutiendo eso, pero solo recordar que la agroecología tiene unos orígenes muy agronómicas. Y por ser muy agronómicas, muchas veces se olvida de los temas ecológicos y de los temas sociopolíticos, porque se discute mucho las tecnologías, mucho la productividad, el rendimiento, si la agroecología va o no va, ¿cómo se dice? Acabar con el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, pero y a veces se avanza un poquitín así en la discusión de los ingresos, si la agroecología es capaz o no de generar ingresos suficientes para que las personas puedan vivir en el campo, pero todo lo demás un poco se olvida. Y ahí entre lo demás yo voy a poner pues justamente las relaciones de poder entre las personas, y como que el mundo rural no es un mundo formado solo por hombres, que es lo que parece, hombres blancos, adultos, etc. Adelante. Ahí tenemos más mujeres del nordeste de Brasil que están en el campo todo el día trabajando en la producción, también cuidando de las personas, cuidando de la familia. O sea, trabajar es lo que más se hace en el campo, pero es lo que menos se ve en términos de mujeres, ¿no? Son invisibles. Vamos adelante. Entonces, muchas veces la agroecología, digamos, se bate con estos obstáculos, ¿no? Que se piensa en agroecología como categorías asexuadas, como el desarrollo endógeno, el agroecosistema, el ciclo del carbono, etcétera, como si no fuera una cosa relacionada con personas, con sociedades, con grupos, comunidades, etc. Por otro lado, hay una idealización enorme
de las comunidades campesinas y de las familias campesinas, como si fuera una cosa por sí misma, pues el ejemplo de la virtud y de la cosa más bonita del mundo. Que sin duda queremos trabajar en un proyecto, una propuesta que es basada en la agricultura familiar y campesina, pero tenemos que discutir qué familia y qué tipo de campesinado queremos, no este que vemos hoy día y donde las personas dentro de la familia no son visibles como sujetos de sus propias acciones, ¿no? Por otro lado, dentro de la agroecología, la mayoría de los autores que conocemos son varones y siguen se citando y autorreferenciándose, o sea que ignoran totalmente, invisibilizan la labor académica de mujeres en la propia agroecología. Y entonces lo que se reconoce son solamente los movimientos de mujeres que son imposibles de negar, como por ejemplo movimientos de masa, la Marcha de las Margaridas en Brasil, los movimientos de mujeres en la Vía Campesina. Cuando hay un movimiento fuerte, entonces ellos no pueden no reconocer, pero la verdad es que nos da un cansancio de todo el tiempo estar diciendo que las mujeres también están construyendo la agroecología, que las mujeres están ahí en todas las actividades, en los movimientos, en las organizaciones políticas, etcétera, pero somos sistemáticamente pues invisibilizadas. ¿Puedes pasar, Valentina? Bueno, yo quería recordar, ¿no? Contribuciones de las mujeres a la agroecología. Las mujeres están trabajando en temas de alimentación, en temas de salud, la integración de las actividades dentro de las parcelas y el reciclaje es algo que es casi inherente a la forma de trabajar de las mujeres campesinas, indígenas, las afrodescendientes, y las pescadoras y tantas otras, las mujeres que trabajan con ganado también, sea pequeños animales, sea grandes animales, ¿no? Entonces, hay una cantidad de trabajo concreto hecho por estas mujeres y trabajo que significa también conocimiento, experiencia, porque ellas están empapadas en estas actividades. Ellas conocen dónde están, conocen lo que están haciendo, tienen noción del ambiente, tienen noción de lo que funciona, lo que no funciona, pero muchas veces eso, como digo, continúa invisibilizado, sea por nuestros compañeros de los movimientos sociales, sea por la extensión rural, sea por los bancos, las políticas, etcétera, que continúan sin mirar a estas mujeres como sujetos de conocimiento y sujetos con autonomía para decidir sobre las cosas en las cuales están involucradas. Y en particular, y yo creo que eso las otras compañeras que van a hablar después van a tocar en este punto, que es el punto de la conservación, el uso y conservación de la biodiversidad y de las semillas y de los recursos genéticos. Quiero decir, semillas, a veces hablamos solo de semillas, pero es muy importante hablar también de animales, que son muchas veces son cuidados por las mujeres en las unidades agrícolas y que ellas también tienen conocimiento sobre eso y muchas veces no nos recordamos. ¿Puedes pasar? Bueno, pero en la diapositiva anterior yo hablaba más de la contribución de las mujeres para la agroecología, digamos, en el sentido productivo, ¿no? Pero también tenemos que hablar sobre la contribución de las mujeres en el sentido político, ¿no? Porque son los movimientos de mujeres, sobre todo en Latinoamérica, que desde hace muchos años están haciendo
manifestaciones, movimientos, organizaciones para denunciar las acciones de las grandes corporaciones del sistema agroalimentario, sea en términos de avances sobre tierras agrícolas para producción de silvicultura, que no son florestas, sino que son otra cosa, ¿no? O minerías, o para que destruyen el agua, o el tema de semillas propiamente, como por ejemplo toda la discusión sobre transgénicos. Además de eso, las mujeres están aportando a los movimientos otras discusiones políticas, como son, por ejemplo, el racismo, el extractivismo, el bienestar familiar, o sea, las relaciones con los hijos y hijas, la violencia, entre tantos otros temas. Son las mujeres las que son las portadoras de esta discusión para dentro de los movimientos. Y esto es una contribución muy importante que tiene que ser reconocida. Y esta incorporación del feminismo campesino y popular en la base de los movimientos, mostrando que el feminismo también es parte de los movimientos campesinos e indígenas y que tiene su propia forma de pensar el feminismo y que eso tiene que ser reconocido. Seguimos adelante. Pues hay algunos ejemplos de luchas políticas de las mujeres en Latinoamérica. Adelante. Bueno, como la agroecología podría favorecer a las mujeres, ¿no? Porque tenemos, digamos, puntos de partida en común, ¿no? Como hacemos cosas relacionadas con la sostenibilidad de la vida, hacemos esto de pensar el productivo y el reproductivo juntos, porque así es la vida nuestra cotidiana. Todos queremos un cambio radical de este paradigma de cómo la humanidad se relaciona con la naturaleza, ¿no? Y queremos mejorar eso, transformar radicalmente eso, pero no es fácil. Entonces, adelante. Aquí otras organizaciones de mujeres también. Adelante. Y eso, entonces tenemos muchas cosas en común. Damos valor a lo que no necesariamente se ve, a lo que no está en el mercado, por ejemplo, los servicios ambientales, por ejemplo, el conocimiento de las poblaciones indígenas. También vemos que es posible pues romper esta idea general de un monopolio gerencial de los hombres y vuelvo a decir a hombres blancos, adultos, en el mundo agrícola, en el mundo rural. Queremos pues explotar un poco esta idea para mostrar que todos estamos ahí y todos tenemos que tener voz. A la agroecología muchas veces ayuda a aumentar los ingresos de las mujeres, lo que ayuda a su autonomía económica personal y a su posición dentro de la familia y de las comunidades. Y por también en relación con todo eso, es verdad que muchas veces las mujeres que están involucradas en experiencias agroecológicas también se meten mucho más en temas políticos, van a reuniones, a viajes, participan de marchas, etc. Entonces, es una apertura también para estas mujeres. Adelante. Ahí siempre tenemos nuestras mujeres agricultoras mostrando por dónde van. Bueno, quería solo para terminar hablar entonces que tenemos muchas organizaciones ya en Latinoamérica que están reconociendo el trabajo de las mujeres, muchas veces por fuerza de las propias mujeres, por la autoorganización, ¿no? Como es el caso del grupo de mujeres de La Habana en Brasil, el grupo de mujeres que es parte también de la Asociación Brasileña de Agroecología, también en Brasil, dentro de SOCLA, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, se avanzó mucho en los últimos años. Hay una serie de actividades y de decisiones también de comprometerse con la discusión del feminismo y de la autonomía de las mujeres en la agroecología. Dentro del MAELA, que me imagino que muchas de ustedes también son parte,
hace muchos años ya que existe un grupo de mujeres que discute eso dentro de Maela, y por último también la Alianza de Mujeres en Agroecología, que es justamente una articulación de mujeres que se propone a dar más visibilidad a estos temas y a organizar actividades y eventos y hacer publicaciones, etcétera, para dar justamente, para ayudar a todas nosotras a nos autoorganizarnos y ocupar estos espacios. Yo creo que termino por aquí, que ya se acabó mi tiempo, creo. Y bueno, estoy a disposición para también, para debatir después. Gracias. Muchas gracias, Emma, por tu presentación y compartir tus conocimientos con nosotras. Ahora abrimos un espacio de preguntas y comentarios si quieren agregar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mayra acá. Gracias, Emma, por tu presentación. Solo un comentario como para romper el hielo de que están todos como tímidas, que me parece súper interesante la mención que hiciste en las distintas posturas o sensibilidades que van más allá de lo agronómico, sino también en la parte política. Me pareció importante el destaque de eso. Y otra cosa que me parece importante es la mención que hiciste a la romantización que a veces se hace de una forma a esta forma de vida o que a veces es por elección, otras veces es bueno para buscar alternativas porque en realidad se atraviesan situaciones que no son las mejores, digamos, y bueno, es una alternativa para mejorar una forma de vivir, pero a veces se idealiza bastante eso. Eran comentarios. Y gracias de nuevo por tu presentación. Bien, si no hay más preguntas, nos gustaría dar paso a nuestra siguiente invitada, Claudia. Así que, por favor, Claudia, si estás lista, podés comenzar cuando quieras. Vi que Claudia estaba con algunos problemitas de conexión. No sé si estás por ahí, Claudia. Capaz que si no, chicas, seguimos con... Seguimos con Karin. Bien. Karin, ¿tú querés poner tu presentación o que yo la pase por aquí? Si la puedes pasar, por favor, Valentina, porque tenía problemas para ponerla. Bueno, y ya aprovecho a agradecer la invitación y buenísima esta iniciativa. Así que ojalá que sigamos construyendo juntas. Bueno, en primer lugar decir que lo que voy a presentar acá en realidad es parte de un proceso conjunto con distintas organizaciones. Una es mi organización, Amigos de la Tierra, América Latina y Caribe, pero en una alianza con la Vía Campesina CLOC y con las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, y a nivel nacional en un proceso de aprendizaje con las mujeres de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Y esta presentación incluye muchas fotos de las compañeras de Semillas Fronterizas, de la que Claudia forma parte, y otras compañeras, con quienes hemos venido trabajando esto de reafirmar la importancia del papel de las mujeres en la construcción de la soberanía alimentaria. Por eso están en varias de las fotos y bueno, y muchos aprendizajes a partir de su experiencia. Así que ese reconocimiento de que es un proceso colectivo. Valentina, ¿se podrá poner en ampliar la pantalla para que se lea mejor?
No ampliar la pantalla, perdón, que aparezca solo en la diapositiva central. Como presentación. Pero si no es posible, no. Abajo, al lado de donde está el Zoom. Está para presentar ahí. Bueno, en todo caso, digamos, es más por las fotos, pero voy entonces compartiendo. Bueno, entonces, en primer lugar, nos parece súper importante tener presente el marco de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, que es parte de esta convocatoria también, que es un principio y un proyecto político que integra a la agroecología y que fue propuesto, ¿no es cierto?, por la Vía Campesina a nivel internacional, se consolidó en el año 1996, pero que se ha ido enriqueciendo en una alianza entre la Vía Campesina y distintas organizaciones del campo popular que históricamente han luchado contra los sistemas de opresión, ¿no es cierto? Y, bueno, integran claramente una perspectiva de clase, feminista, antirracista, anticolonialista. Entonces va mucho más allá de la producción agropecuaria o la producción de alimentos. Pero sí reivindica el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, estrategias, sistemas, prácticas de producción agroecológica de alimentos en base a la agricultura campesina y familiar y reconociendo el papel central de las mujeres tanto en la producción de alimentos como en la construcción política, ¿no? Esto de reconociendo a las mujeres como sujeto político. Esa es la lucha, ¿no es cierto?, que tenemos por delante, que es reafirmar una y otra vez el papel de las mujeres como sujeto político. Y esta propuesta de la soberanía alimentaria articula la producción de alimentos, pero también con la distribución y el consumo para crear nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones entre el campo y la ciudad que estén basadas en la justicia, ¿no es cierto? Acercar a quienes producen alimentos con quienes consumen alimentos y en relaciones que sean más justas. Y, por supuesto, la soberanía alimentaria también reafirma la importancia de los derechos, del derecho a la tierra, al territorio, al agua y las semillas, como un elemento central, ¿no es cierto? Pasamos. Valentina, Bueno, ahí tenemos sistemas diversificados, que son los sistemas que las mujeres mantienen, como dije, de las compañeras de Semillas Fronterizas de Rivera. Seguimos, y esto es la soberanía alimentaria. Las semillas, la diversidad de semillas, que después Claudia va a hablar más de la experiencia, ¿no es cierto?, de las mujeres de Rivera. Seguimos. Claudia con la producción de plantines. Continuamos. Aquí con los procesados, ¿no es cierto?, que se hacen. Esto es súper importante, cómo partimos de las semillas, pero después tenemos, ¿no?, los alimentos que salen de la tierra y cómo se van procesando para diversificar esa producción. Seguimos. Y una cosa que nos parece central destacar es que cuando hablamos de sujetos políticos, ¿no es cierto?, en este proceso de construcción de la soberanía alimentaria, es clave la organización de las mujeres, porque la construcción de la soberanía alimentaria implica necesariamente organización. Entendemos que es una propuesta integral y estructural, ¿no es cierto?, a las crisis socioecológicas sistémicas que enfrentamos, la crisis del agua, la crisis de la biodiversidad, la crisis climática, ¿no es cierto? A todas estas crisis la agroecología ofrece una respuesta, por eso la Vía Campesina dice que la agricultura campesina puede contribuir a enfriar el planeta, pero de nuevo, la organización es clave porque muchos de estos procesos parten de la organización y parten de una organización que reconozca también que el actual sistema agroalimentario industrial reproduce los sistemas de opresión de clase, patriarcal, heteronormativo, racista, colonialista. El sistema controlado por las grandes empresas transnacionales reproduce la opresión y niega la posibilidad de que las mujeres actúen como sujeto político, ¿no es cierto? Porque la opresión lo que hace
es negar la posibilidad de tener una acción como sujeto político en la construcción política de la soberanía alimentaria y niega también la posibilidad de retomar control sobre el sistema alimentario. Por eso es tan importante la organización consciente de la necesidad de desmantelar esas opresiones. Y esta construcción desde un sujeto político colectivo, desde las mujeres, abarca tanto la resistencia y la lucha contra el poder y la riqueza y el agronegocio, el despojo, el acaparamiento de tierras, de agua, la contaminación, la resistencia contra la destrucción de tierras, bosques, ríos, territorios, ¿no es cierto? Y por otro lado también abarca la organización para la construcción de propuestas de transformación de nuestras sociedades y de nuestra economía, y particularmente en el caso de la soberanía alimentaria, la transformación y retomar el control del sistema alimentario. Y ahí es fundamental, de nuevo un poco lo que planteaba Emma, de la necesidad de romper esas dicotomías que se nos imponen, ¿no? Entre sociedad-naturaleza, entre trabajo productivo y reproductivo, y también obviamente romper con la división sexual del trabajo. Entonces eso es lo que nos lleva la organización, y la reafirmación de sujetos políticos colectivos nos permite, ¿no es cierto?, fortalecer este proyecto político que es la soberanía alimentaria. Siguiente. Las mujeres compartiendo espacios, organizándose. Siguiente, de la red de semillas. Por otro lado, nos parece que es fundamental reivindicar también, cuando hablamos de la soberanía alimentaria y de la agroecología, la necesidad de reivindicar nuestra participación en la arena política y en la definición de las políticas públicas, al mismo tiempo que nos autoorganizamos, ¿no es cierto? Hay todo un proceso organizativo de autoorganización local, ¿no es cierto? Es posible organizarnos para producir semillas, es posible organizarnos para producir alimentos agroecológicos, pero también se requieren políticas públicas, porque finalmente la política tiene que ver con la toma de decisiones que afecta a la organización de nuestras sociedades y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, necesitamos necesariamente políticas públicas para garantizar el derecho a la tierra, al territorio, al agua, a las semillas, y también para poder definir realmente qué producir, cómo producir y cómo distribuir lo que producimos. Y esto incluye necesariamente una disputa en torno al rol del Estado, ¿no es cierto? Que cada vez vemos cómo se va afianzando un rol del Estado que es bastante represivo, un rol del Estado que es para cuidar de los intereses de los grandes grupos económicos, y en realidad lo que necesitamos es un Estado que realmente se organice en función de la sustentabilidad de la vida, de la defensa de la naturaleza, de la defensa de los derechos de los pueblos, un Estado que realmente garantice la provisión de cuidados, el fortalecimiento de lo público, de los servicios públicos. Y esto, bueno, claramente implica una participación activa en nuestros pueblos, más cuando queremos recuperar el control sobre un sistema alimentario que muchas veces es muy engañoso, ¿no es cierto? Porque se piensa que las grandes transnacionales son las que alimentan a la humanidad, cuando es totalmente falso ese mito, ¿no es cierto? En realidad quienes alimentan a la humanidad son la producción campesina, familiar, indígena, la producción de pastores transhumantes, de recolectoras, recolectores, son realmente quienes alimentan a la humanidad y con un uso mínimo, ¿no es cierto?, de los recursos disponibles en nuestro planeta. Y bueno, también y las mujeres, ¿no es cierto?, a nivel mundial, sabemos que son quienes alimentan también a la humanidad. A nivel global se habla del 50% de la producción de alimentos, pero en los países del sur entre 60 y 80%. Entonces, la necesidad de recuperar el control sobre ese sistema alimentario implica también tener derechos sobre los recursos que hoy están muy concentrados, ¿no? Y cada vez más concentrados de la tierra, el territorio, las semillas, demás. Y como decíamos, entonces esto es para esa participación activa es fundamental, de nuevo, la organización social. Seguimos. En términos de las políticas públicas y los derechos de las mujeres, en la propuesta del Plan Nacional de Agroecología, que se construyó desde las organizaciones sociales aquí en Uruguay, la Red de Semillas,
la red de agroecología, la red de huertas, pero también la SOCLA, ¿no es cierto?, el capítulo Uruguay, estaba muy claramente planteado desde las organizaciones la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, el apoyo a los sistemas de producción de alimentos de las mujeres, el derecho a la tierra y al territorio para las mujeres, el derecho a los medios de producción, acceso a los mercados, ¿no es cierto? Había una clara identificación de la necesidad de cambiar las políticas públicas para garantizar derechos para las mujeres. Seguimos. Y aquí están los jugos de Claudia. Claudia, si está por ahí. Nos parece también central que cuando hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria, tenemos que articularlo con la propuesta de la economía feminista, y aquí todo nuestro aprendizaje viene de las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres y sobre todo las compañeras de la SOF, de la que Miriam Nobre forma parte. Y bueno, tiene que ver eso, cómo entendemos la economía como la organización del trabajo, ¿no es cierto? La organización de la producción, de la distribución y del consumo de bienes y servicios, y la importancia de que responda esta organización de la economía a las necesidades de nuestros pueblos, entendiendo la importancia de los sistemas ecológicos para garantizar, ¿no es cierto?, la sustentabilidad de la vida, y que es central ese cuidado de los sistemas ecológicos, o sea, la organización del trabajo se debe nutrir de los sistemas ecológicos y sus funciones, y debe garantizar su sostenimiento, ¿no es cierto?, y su cuidado para poder garantizar la sustentabilidad de la vida. Y ahí es fundamental el trabajo productivo y reproductivo, que es lo que la soberanía alimentaria nos permite integrar, ¿no es cierto? No hay una división tajante entre trabajo productivo y reproductivo, sino que todo el trabajo es necesario para garantizar la vida, para el cuidado de la vida, como lo vimos claramente en la pandemia, ¿no es cierto? El cuidado de la vida es central en nuestras sociedades. Es un trabajo que recae sobre los hombros de las mujeres como resultado de la división sexual del trabajo y del sistema patriarcal, pero que tiene que ser un trabajo compartido, tiene que reorganizarse el trabajo, ¿no es cierto?, como categoría central, y eso también requiere el fortalecimiento de lo público, ¿no es cierto? También cuando pensamos en el medio rural, también tenemos que pensar en la importancia de los servicios públicos, de lo público para el cuidado de la vida. De nuevo, eso quedó muy claro en la pandemia. Y también fundamental nos parece que estas propuestas, esta construcción de la agroecología y de la soberanía alimentaria, tiene que apuntar necesariamente a la autonomía de las mujeres y a la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Tiene que contribuir realmente a eso y romper con esa categoría del emprendedurismo, ¿no? Y de esa visión empresarial, ¿no es cierto?, de la producción de las mujeres, para pensar realmente la autonomía en términos más políticos, ¿no es cierto?, y la autonomía pensada en un proceso colectivo, ¿no es cierto?, de construcción de una propuesta que realmente sea emancipadora, ¿no? Siguiente. Bueno, los mercados locales como fundamentales, ¿no es cierto?, para pensar esta nueva economía. Siguiente. De nuevo, de las mujeres de semillas fronterizas. Siguiente, con toda la diversidad de su producción. Seguimos. Y un elemento fundamental también en esta construcción, en esta propuesta, tiene que ver con la defensa del territorio. Y entonces, cuando pensamos el territorio, lo que hemos aprendido de las mujeres es que es fundamental entender el territorio como un espacio para la producción y la reproducción de la vida, un espacio donde se construyen las relaciones sociales y donde también se construyen relaciones con la naturaleza, un espacio de reproducción de la cultura, sin idealizar, como planteaba Emma, todo lo que pasa en los territorios, porque también en los territorios se reproducen las opresiones, se reproduce la opresión patriarcal, por ejemplo, y esto es algo que tenemos que enfrentar, tenemos que pensar qué relaciones sociales queremos construir en esos territorios y cómo seguimos resistiendo el embate, la ofensiva que viene, por ejemplo, del agronegocio, ¿no?, que es un modelo de producción sumamente invasivo, sumamente agresivo, ¿no es cierto?, que desplaza otros sistemas de producción
y que se impone, digamos, con toda la fuerza y con todo el poder, por ejemplo, de las empresas transnacionales o los grandes grupos económicos. Y esta defensa del territorio tiene mucho que ver con, con la defensa de los derechos también, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos de las comunidades, de las mujeres de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas, que una y otra vez ven cómo sus territorios son despojados, son apropiados por el gran capital. Y necesariamente tenemos que democratizar la gestión del territorio y para garantizar el cuidado de los bienes públicos, de los bienes comunes, porque si no se democratiza queda concentrado en unas pocas manos. Finalmente la gestión del territorio pasa a estar en manos de unas pocas empresas del agronegocio que controlan ese territorio, ¿no? Por eso es tan importante, de nuevo, el derecho a la tierra y el territorio, los derechos de las mujeres, para poder tener una gestión democrática de esos territorios. Y por supuesto el rechazo a los monocultivos y a la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, que son algunas de las expresiones más perversas de esta fase del neoliberalismo, donde el mercado y el capital tratan de avanzar una vez más sobre la naturaleza, provocando un reduccionismo muy fuerte y convirtiendo la naturaleza en unidades que se puedan comprar y vender en el mercado. Entonces la naturaleza pierde su integralidad y pasa a ser unidades de carbono, por ejemplo, que supuestamente son captados por, supuestamente porque realmente se ha comprobado que no es así, por plantaciones de eucalipto, ¿no es cierto? Entonces después se vende el carbono o bonos de carbono en los mercados a nivel internacional, y entonces eso lleva a un reduccionismo terrible de la naturaleza, que es lo que queremos enfrentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de agroecología. Seguimos. Bueno, tenemos la diferencia, ¿no? Lo que significa un territorio saludable, sano, que es el que permite producir alimentos, producir agua, producir biodiversidad, ¿no es cierto? Y los monocultivos o los desiertos verdes. Otro elemento que nos parece fundamental es la dimensión de la ciencia y la tecnología y reafirmar los sistemas de conocimiento y los saberes de las mujeres, porque claramente sabemos que las mujeres a lo largo de la historia de la agricultura han desarrollado distintos conocimientos, prácticas, tecnologías para producir alimentos y para enfrentar los problemas, ¿no es cierto?, que se presentan y que las afectan, ¿no es cierto?, en los sistemas agroalimentarios. Y esos conocimientos tienen que ser parte de un sistema de conocimientos, de saberes, y nosotras reivindicamos que es fundamental el desarrollo tecnológico, obviamente. El desarrollo tecnológico es parte de la coevolución de nuestras sociedades con la naturaleza. Nuestras sociedades han ido coevolucionando con la naturaleza y generando sistemas de conocimiento y tecnologías para enfrentar los problemas y para poder seguir reproduciendo nuestras sociedades. Pero cuando el desarrollo tecnológico y los conocimientos se privatizan o se concentran, ¿no es cierto?, en manos de unas pocas grandes empresas, entonces nuestra sociedad pierde la posibilidad de decidir sobre el rumbo del desarrollo tecnológico. Perdemos la posibilidad de, como sociedades, tener una evaluación social de las tecnologías, de poder controlar el rumbo del desarrollo tecnológico. Y esto, como sabemos, es terrible, porque si no tenemos control sobre ese, como sociedades, ¿no es cierto? Si no garantizamos lo público y tenemos control sobre los procesos de desarrollo tecnológico, lo que pasa es que finalmente se imponen tecnologías que contribuyen a una mayor explotación de las mujeres, de la naturaleza, y eso es realmente lo que queremos evitar. Queremos generar procesos y sistemas de conocimiento y un desarrollo tecnológico que contribuya realmente al bienestar de nuestras sociedades y a garantizar derechos, ¿no es cierto? Y que contribuya también a un proceso de democratización de nuestras sociedades. Y bueno, de nuevo, entonces, la reafirmación de la importancia de los sistemas públicos de conocimiento y de la participación social en la definición del desarrollo tecnológico. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Karim, por tu presentación. En el chat tenemos una pregunta de Florencia, donde quería consultar qué herramientas legales o a quiénes se puede recurrir cuando, por ejemplo, fumigan con avionetas un campo lindero y los dueños no viven en el país, y esto perjudica a nuestros proyectos agroecológicos. Bueno, ese es un tema que es bastante grave en nuestro país. Se pueden hacer denuncias frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero en realidad sabemos que hay muchas dificultades para que se tomen acciones muchas veces. De hecho, también tenemos la experiencia del colectivo de vecinas y vecinos de Guichón, que denunciaron una y otra vez la contaminación del arroyo Santana, ¿no es cierto?, con agrotóxicos del vivero de la empresa UPM, y bueno, la empresa negó una y otra vez que eso era real, hasta que finalmente la Dirección General de Servicios Agrícolas confirmó esa contaminación, pero llevó muchos años, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad lo que pasa es que en el mejor de los casos se pone una multa a la empresa y eso, digamos, no le importa mucho a la empresa considerando el nivel de recursos que maneja, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, lo que tenemos que ver es cómo nos organizamos mejor en nuestro país para estos procesos de denuncia. Y bueno, quizás podemos hablar más adelante en otro momento para no hacerlo muy extenso, pero existe en nuestro país signatario del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que tiene que ver con derechos, un acuerdo de derechos ambientales, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información y el derecho a la justicia también, ¿no? Entonces, claramente, cuando hablamos de estas fumigaciones con agrotóxicos, en realidad estamos hablando de la necesidad de el derecho a acceder a la justicia. Y bueno, eso es algo que tenemos que seguir peleando para que se implemente el Acuerdo de Escazú, que no se está implementando realmente en nuestro país. Y bueno, de alguna manera nos estamos organizando para eso, así que seguimos en contacto a través de las compañeras de la UTEC para ver, digamos, cómo se puede trabajar más esto. En el caso de nuestras organizaciones a nivel internacional, también estamos exigiendo y luchando para que exista un tratado vinculante a nivel de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, porque también existe experiencia en todos los países, que como decía la compañera, ¿no?, cuando son actores extranjeros, muchas veces es muy fácil evadir la justicia, ¿no es cierto?, en nuestros países. Porque las empresas logran evadir la justicia. Entonces, por eso reivindicamos este tratado vinculante que permita que los afectados y afectadas accedan a la justicia a nivel internacional, y es un proceso que está en marcha, una negociación que está en marcha en Naciones Unidas desde el 2014, que también de eso les podemos dar más información al respecto, que tenemos en redes Amigos de la Tierra, y bueno, es una lucha también compartida con los otros movimientos como la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres y demás. Entonces, pero sí es un tema clave, ¿no? En nuestros territorios se impone la contaminación y bueno, eso destruye sistemas de producción de alimentos, pero también la salud de las personas y la salud del territorio. Entonces tiene que ser un tema central de la agenda de nuestras organizaciones, sin dudas, así que seguimos. Otro problema que enfrentamos es que hay cada vez menos información sobre las aplicaciones, por ejemplo, sobre las importaciones de agrotóxicos. Hay cada vez menos información disponible en nuestro país y, de nuevo, eso atenta contra el derecho a la información. Entonces, a partir de cambios que se han dado en las reglamentaciones, ahora no hay información disponible sobre las fumigaciones, por ejemplo, porque se apeló a la libertad responsable de quienes fumigan en un decreto bastante reciente. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando para que esta injusticia no se siga reproduciendo e imponiendo en nuestros territorios. Así que buenísima la pregunta, pero seguimos en contacto. Buenísimo, muchas gracias, Karin. Ahora, si les parece, continuamos. Si está presente Claudia, retomamos con ella, y si no, seguimos con Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, muchas gracias a todas por estar. No, comento que capaz que Claudia está con algún problema de conexión, ella está acá en la sala. Claudia, no sé si puedes como prender el micrófono, si te animás, porque estuvimos charlando con ella, estaba con un tema ahí de conexión. Bueno, Claudia está en el campo, ¿no? Y bueno, están como estas dificultades para conectarse. Claudia, ¿nos escuchás? Ahí está Claudia. Hay que habilitar el micrófono, Claudia. Viste que en tu pantalla hay un micrófono y lo puedes prender. A ver si... A ver, Ahí sí te escuchamos. Buen día. estoy, Sí, estás. bueno, perdonen que no conseguía eso de abrir el micrófono. Buenos días a todas, las estaba escuchando muy atenta. Es felicitarla a la señora Emma de Brasil. Karen, mi palabra, prácticamente ya lo dijiste todo, Karen. Es, y un gusto enorme de participar con ustedes a través de la invitación de Natalia, de la UTEC. Es, yo me siento media pequeña frente a estas grandes mujeres y que realmente están a frente de todo. Las escuchaba con tanta atención y tanta veracidad todo lo que decía Emma, todo lo que planteaba Karen, y, y es así como, digo, uno se siente medio como que perdido, porque como que no se reconoce mucho eh, bueno, la lucha de las mujeres, como quien dice, y en este tema de la agroecología. Es, yo, bueno, a través del grupo de nosotros, de Semilla Fronteriza, es, es la fuerza que tenemos, que somos un grupo muy como familia, unas pocas mujeres, pero tremendas mujeres, tremendas compañeras, producción de nosotros, de como quien dice, nuestra sobrevivencia en territorio, que sabemos que no es fácil. Como decía Emma, una de las compañeras que habló, que se romantiza mucho todo el tema, y es así, porque en verdad es todo una lucha, es del día a día, con el clima, con el trabajo, con la familia, es un conjunto. Para nosotras mujeres, no sé, por qué como que tenemos que hacer frente a todo un conjunto. No tenemos como dedicarnos, bueno, me voy a dedicar simplemente a las semillas, simplemente a plantar, simplemente a producir. No es así. Entonces como que hiciste mucho el romantismo. O todavía, entre comillas, existe esa mujer no hace nada. ¿Qué está haciendo esa mujer ahí? Y entonces pero a los días de hoy uno ve cada vez más cómo, cómo todo viene yo le digo a, a la gente todos los días que la lucha por nuestra semilla y por la soberanía alimentar es diaria. Y a veces me da mucha pena porque como lo que decía Emma, como lo que decía Karen, que como que nadie le da valor o no le dan el valor debido a
a nuestra semilla, a nuestros ecosistemas, a la protección del suelo, del agua, de nuestra alimentación, como que es más sencilla y más fácil ir a la góndola del mercado y está allí todo procesado, está allí todo, es, pero no se dan cuenta que antes de llegar a industrias de afuera, pero lo que llega de a partir, sea de donde sea, partió de la tierra, partió de las manos de alguien que cuidó el suelo, que cuidó todo a cambios climáticos, a enfermedades, a todo lo que tenga para llegar a esa góndola con un buen producto, con una buena fruta. Pero es poca la gente que tiene el concepto, salió de la tierra, salió de una semilla, salió de las manos de una mujer o un productor familiar o algo, pero nosotros las mujeres somos las que parece que siempre estamos ahí, ¿no? Es- y acá donde yo vivo mismo, yo tengo un contexto que a veces la gente mira es- y es como que la chacrita está cerrada en un potrero, vamos a decir, que es una chacrita bien chiquita, de 7 hectáreas, pero aquí hace como 40 años que estamos acá. Mis hijos nacieron, se criaron acá, siendo gurises de tierra, siendo gurises pobres, con las verduras que yo plantaba, con lo que yo producía, pero logré criar mis hijos acá en este contexto tan chiquitito y bueno, tampoco digamos, porque siempre tuve que arcar con mucha pobreza, mucha dificultad, pero nunca me salí de la tierra, nunca me salí de este origen, pero a través de los años, cuando se vino para acá, no existía forestación, todavía eran campos de cultivos, eran campos ganaderos, era otro entorno. Y en esos 40 años todo ha cambiado de una manera tan drástica que hoy ustedes llegan acá, las compañeras, Cari, Natalia, todo que hemos andado siempre juntas, conocen. Entonces, hoy por hoy, donde yo vivo, es como que yo estuviera en un corral. Es porque la chacrita es 7 hectáreas, muy pequeña, pero estoy toda rodeada de forestación. Levante la vista para donde levante, es forestación. Los campos que antes eran productivos, que antes se cultivaba desde el maíz y todo más, que hoy por hoy esos cultivos acá se perdieron porque, bueno, lo fueron matando. Y como tantas cosas que lo van matando, ¿no? Entonces hoy por hoy es solo florestación. Esa florestación ya nos ha quitado el agua, es, no nos vienen quitando todo.
¿no? Nos vienen quitando la tierra. Es, yo me he dado cuenta de cambios brutales, que antes no era así y hoy es así. Y cuando, bueno, hacen las talas de los montes y cosas, quedan esos campos que para mí me duelen el alma porque es como ver un cementerio, es como ver un campo muerto. Bueno, allá a los pocos días de vuelta le meten otro poco, es lo que existe. Para, no sé, dando todo, ya no hay más espacio donde plantar, hoy no hay, bueno, hay humedad, hay 10 15 días sin llover y ya se empieza que es luchar por brasileña, azul, eh, Creo que se corta un montón, no sé si a ustedes o soy, soy yo, lamentablemente, pero también es parte de lo que estamos hablando, ¿no? La falta, o sea, cómo también el agronegocio quita a las personas del campo, a las mujeres también el derecho a la comunicación, porque también es reflejo de esta situación, de que Claudio no puede estar acá como comunicándose con nosotras y bueno, poder hacer este intercambio como estamos nosotras, bueno, creo que la gran mayoría en la ciudad, ¿no? Entonces es parte del tema lo que, bueno, un poco lo que pudimos escuchar a Claudia, el tema de la forestación, eso está sucediendo un montón, o sea, el tema de agua ni que hablar, el tema de, bueno, de la soberanía alimentaria ni que hablar y el tema de la comunicación, que eso nos ha relatado un montón de comunidades con las cuales estamos trabajando, que cuando llegó la comunicación, la forestación, perdón, se corta la comunicación. Ya había una dificultad y ahora es peor. Entonces también es parte de esta expropiación que se va pasando con la llegada del agronegocio a estos lugares y a la comunidad. Entonces, una pena que Claudia no pudo como compartir lo que había preparado, organizado para poder compartir con nosotros, pero creo que algo pudimos escuchar y un poco también transmitir sobre todo a nuestras estudiantes que están acá, que también es parte de la temática que, bueno, que estamos abordando. Así que vamos a ver si ella puede volver por lo menos para el intercambio final y a ver si puede por lo menos concretar algo de lo que ella había organizado. Así que nada. Lu, te paso la palabra, ¿te parece? Bien, gracias, Nati. Si les parece, podemos seguir con Leticia. Si estás preparada, podés comenzar cuando quieras. Bueno, hola, buen día, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Sí. perfecto. Bárbaro. Bueno, primero hay que agradecer a la UTEC y bueno, y la comunicación con Nati y Valentina. Buenísimo esta convocatoria y también ha sido un gran orgullo de compartir este espacio con las compañeras, ¿no? Con Emma, con Karin, con Claudia, con Miriam. Una gran alegría. Y
Y bueno, y ahí yo más o menos lo que... ¡Ay! Ahí toco algo y se me mueve todo. Lo que pensé en compartir, y un poco para lo que me invitaron, es como mi lugar desde productora y desde participante de dos organizaciones sobre todo, ¿no? Que es la Red Nacional de Semillas Nativas y Criolla, y en el grupo de mujeres en la Red de Agroecología del Uruguay, que es como los dos ambientes ahí más, de más participación que tengo así en organizaciones, ¿no? Y bueno, así como bien movilizante todo, ¿no? Desde los aportes más teóricos y también prácticos, y bueno, lo que traía ahí Claudia, porque justamente lo que yo había pensado en compartirles es un poco como esos cambios históricos, ¿no? Que yo como que vengo viviendo y compartiendo con otras compañeras también, ¿no? Entonces yo vengo de una familia de producción familiar, pequeña, mediana, en el campo. Ahora estoy en el campo, lo que acá, como es medio cercano a Montevideo, tenemos buena conexión. Pero bueno, surge toda mi interacción y como la pasión, ¿no? Por el campo y la naturaleza a través de... yo, eso no sé qué es. Bien, bárbaro, ya está ahí la... Igual después la voy a ir pasando en un ratito, pero buenísimo que ahí ya está. Las imágenes, porque más que nada yo lo que traje fue imágenes, ¿no? Entonces, bueno, yo en realidad eso, crezco en el campo y empiezan un montón de crisis económicas conocidas, la tablita y otras más, que quienes han estudiado sabemos que es algo cíclico, que suele ocurrir, pero que no solo es económico, ¿no? Ya tienen muchos elementos ambientales, sociales, políticos. Pero lo que yo observo es como pocas posibilidades de ser feliz en el campo, ¿no? Entonces veo como mucho sufrimiento desde mi visión como joven, ¿no? Entonces me voy a Montevideo, a la ciudad, a estudiar, además de un montón de movimientos por otras ciudades, y en un momento vuelvo al campo, y eso ya hace más de 20 años. Y me decido a plantar. Y por ahí es que más o menos empiezan también otros movimientos, que eso también no es coincidencia, ¿no? Si lo miramos en la historia, hay como necesidades comunes de organizarse, de cubrir determinadas esas necesidades económicas, de alimentación. Cuando yo empiezo como a integrarme más a lo que es el grupo local que todavía tenemos, y que también surge la red de semillas, la red de agroecología, nuestras regionales, agarra de vuelta a tomar fuerza lo que es la fomento rural de nuestra zona, acá es Sauce de Canelones. Era una necesidad que hace poco repasábamos, muy básica y muy importante, y no quiere decir por eso que fuera fácil, que tenía que ver con la alimentación sobre todo, ¿no? Fomentar una alimentación, en nuestro caso saludable, porque siempre fue desde la agroecología, y en eso el intercambio de semillas como fundamental, ¿no? Y promover las huertas comunitarias, las huertas en los predios, las comercializaciones. En mi familia había una agrupación que se llamaba Aleco, Alimentos Ecológicos, una de las primeras en la zona. Era también un lugar de investigación de huerta orgánica. En mi visión, pero no solo la personal, sino repasando con algunos compañeros más históricos de la red de semillas, de sabiduría acumulada, como le decimos, por no decir veteranos, si me están escuchando se van a reír, decíamos como, sobre todo era eso, ¿no? Ese era como el eje fundamental. Pero un poco esa sensación que trae Claudia y que se veía en las exposiciones de las compañeras, empieza todo a complejizarse muy rápido y muy fuerte, ¿no? Entonces, yo ahí como que recordaba algunos conceptos que hay, varias investigadoras sociales, ambientales, economistas, sobre todo del ecofeminismo, que ahora no importa citarlas, pero para las compañeras que están estudiando, si quieren, después podemos pasar algunos nombres, ¿no? Pero cómo se hablaba de la intersectorialidad, por ejemplo, ¿no? Como un concepto ya bastante como del 1900 más o menos, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta para los nuevos estudios feministas, ¿no?
Entonces yo recordaba eso y decía, en aquel momento que se pedía que no solo fuese género y sexo, los elementos fundamentales, sino que se incluyera raza y clase social, como cada vez está eso siendo más fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotras, muchas, viendo la importancia de tomar todas las múltiples opresiones y al mismo tiempo, ¿no? Otro concepto que por ahí, por esos años se maneja. Entonces ahí tenemos todos estos elementos que son como ambientales, de defensas de bienes naturales, de cómo organizarnos socialmente, de los agronegocios, de cuidados del suelo, del agua, del aire, de lo que sabemos, las semillas, ni hablar del riesgo que están corriendo y amenazas muchas, más las violencias de género, empieza a ser un montón de áreas en simultáneo, ¿no? A eso le sumamos esta invisibilidad que también trae Claudia, ¿no? Entonces ahí como eso otro que hablamos a veces de los múltiples circuitos de los que somos parte, que no son visibles, que están muchas veces en esa búsqueda de la autonomía económica de las mujeres, pero que no tienen que ver con dinero. Entonces ahí también como estamos sosteniendo de una forma saludable la alimentación a través de las huertas, si precisamos comercializar o no, pero también un montón de intercambios que se dan a nivel comunitario, barrial, social, que no están medidos por el dinero. Entonces hay como una fuerte presión de lo que es la mercantilización, el mercado como el que guía todo, ¿no? Es como, en algún momento también se habla, parece que fuese como un dios, ¿no? Que todo lo ve, todo lo controla, y hay un montón de otras cosas en la vida, y sobre todo de las mujeres, que va mucho más allá de eso, que también atendemos, que así como la educación de los hijos y la salud, que se vio súper potenciado en el COVID, ¿no? La recarga que tenemos. Entonces es como hacer malabares con un millón de cosas, intentar estar juntas, intentar apoyarnos y no perder de vista sobre todo eso de las semillas, en este caso, ¿no? Eso por lo menos yo en ese camino, ¿no? Cómo conservarlas, cómo compartirlas, cómo continuar y permanecer en el campo, algo bien difícil también ahora, ¿no? Entonces, en esto de lo intersectorial, hemos visto que nos encontramos muchas veces como mujeres jóvenes, a veces no tanto, que estamos en el campo y que a la vez hacemos agroecología, ¿no? Entonces ahí tenemos una gama interesante de dificultades y de opresiones, porque esto que hablamos, ¿no? El patriarcado, el cuidado ambiental, en todo eso está en todas partes, también en nuestras propias organizaciones tenemos que trabajarlo hacia la interna, y ni hablar hacia afuera, ¿no? Entonces hay como una pregunta que a mí me surgía, que me resonaba mucho en este último tiempo, es como, ¿qué vida queremos tener? ¿Qué vida merece ser vivida, ¿no? Y eso también de que pone en el centro a la vida, que es algo más de nuestros tiempos, ¿no? En esa búsqueda de cómo queremos vivir, es que yo empiezo como a interactuar más en la red de semillas, ¿no? Y en el grupo de mujeres de la RAB. En esa búsqueda, que sé que no es sola, porque ya sé lo que es vivir en el campo y desde mi punto de vista no alcanza ni con la familia ya, porque la familia ha quedado reducida además, como sabemos muchos, ¿no? Es cada vez más pequeña. Si tenemos hijos, como en mi caso también, es otra dificultad extra, vivir en el campo y de una manera feliz con los niños y con los jóvenes, cuando además los jóvenes quieren hacer sus propios planes, ¿no? Entonces ahí un poco eso de las imágenes, que ahora sí podemos ir pasando, y a ver si yo logro ver un poquito más grande, ahí. Como siempre en la red de semillas, presente la semilla, el intercambio, no perder de vista eso, ¿no? Que trae a la soberanía alimentaria, un concepto que también viene desde la CLOC, que ahí Karin hablaba un poco, ¿no? CLOC y Vida Campesina, traen el concepto de soberanía alimentaria, ahí como por el 86 creo que es, cuando está surgiendo la Organización Mundial del Comercio, como una manera de traer el derecho a producir lo que
nos parece que hay que producir de manera saludable, el derecho a poder acceder a los alimentos, y ahí trae toda esta parte de mercados cortos. Y bueno, y en esa búsqueda, ¿no? Ahí estamos con un maíz guaraní, que yo cuido hace como 15 años, también mucho entre mujeres, ¿no? Que solemos ser grandes guardianas y transmisoras de conocimiento que va junto con las semillas, ¿no? Entonces ahí cuidamos, mantenemos, sembramos, compartimos. Todo esto no es que sea así de fácil y de lindo, como dicen, no idealizando, sino eso de con qué ganas lo estamos haciendo, ¿no? Ahí podemos seguir. Bueno, a todos lados donde vamos andamos con las semillas, buscando encontrarnos con otras mujeres también de otros grupos, dentro de la red, fuera de la red de semillas. Siguiente. Y siempre, ¿no? El intercambio, la charla, el compartir. Lo interesante esto de encontrarnos, como decía, es que no es solamente los temas de cuidados de semillas, ¿no? De cuidados ambientales, sino que hay muchos otros, como esto que sea, el tema de los cuidados está siendo súper complejo ahora, ¿no? Cómo sostener esos cuidados de una buena manera y cómo además permanecer en el campo, eso, tiene grandes dificultades, ¿no? El tema de la educación, ahí podemos ver alguna compañera conocida, ya la Vale. Entonces, son las mujeres en muchas áreas en simultáneo, ¿no? Estamos en la educación con los niños, con los un poquito más grandes, con los jóvenes y adolescentes, y también siempre llevando, ¿no? Las semillas, ahí promoviendo la investigación, la sensibilidad, que nos despierte, nos motive, ¿no? Ahí están niñas mirando por un microscopio. Eso es en una feria que armamos con la red de semillas. La siguiente. Bueno, ahí lo que traía un poco Karin y que Claudia ha estado muchas veces, son los espacios como de incidencia que tenemos más nacionales, de formación, de momentos de foros, de charlas, de círculos, pero que son una variedad enorme, porque en esto de atender muchas áreas en simultáneo, ¿no? Estamos en cuestiones más nacionales, que pueden ser como talleres o espacios de intercambio, o también otros espacios de incidencia, como pueden ser lo que decía la participación en el Acuerdo de Escazú, o hay una múltiple cantidad de espacios, como comisiones por el agua, como también la REAF, la Comisión de Género, el Plan Nacional de Agricultura Familiar, reciente, pero el Plan Nacional de Género en el Agro, que es un poquito anterior, y a la vez tenemos las participaciones en las propias organizaciones, ¿no? Así sean en comisiones y grupos de trabajo, en lo que son el encuentro de jóvenes, el encuentro de diversidades, los encuentros regionales, los encuentros nacionales. Muchas mujeres presentes en cada uno de esos espacios trabajando, ¿no? La comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología, los proyectos que estamos queriendo que avancen y que sostenemos para generar nuestra autonomía económica. Y en todo eso siempre con la defensa de los bienes naturales, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, otro espacio de incidencia, ese fue un dibujo elaborado para un folleto de un 8M, que es sin feminismos no hay agroecología, ¿no? Siguiente. Bueno, este es de este año, que es probablemente donde estamos coincidiendo la mayoría de las redes ahora, actualmente, y sobre todo los grupos de mujeres, en que tenemos que trabajar en red, ¿no? Profundizar el trabajo en red entre las mujeres, entre los grupos de mujeres de las redes afines, y obviamente no va a ser solo para mujeres, ¿no? Pero bueno, en este momento yo lo que traigo es eso, que estamos muy concentradas en eso, ¿no? En fortalecer a nivel de red nacional, y no solo nacional, también a nivel regional e internacional, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve eso, ¿no? Ese pañuelo muestra el logo de la Vía Campesina, de la CLOC, que también trabaja el feminismo campesino y popular, que también lo trabajamos en la red de semillas.
Y bueno, y en ese momento, el 8M pasado, estamos generando un nuevo espacio de mujeres en agroecología en nuestra localidad. Siguiente. Este es solo para recordar que está la articulación de mujeres, que es de la CLOC y la Vía Campesina, en donde por la red de semillas también participamos. Y esto que se trae del feminismo campesino y popular, tendríamos mucho para hablar de eso, ¿no? Pero un elemento ahí como interesante es como un nuevo paso en las líneas del feminismo que incluye a mujeres también de la ciudad, mujeres consumidoras, también investigadoras, y no solo mujeres, ¿no? También hombres que apoyen y estén de acuerdo con los principios que se manejan. Siguiente. Y bueno, y ahí es una compañera Alba de mi grupo local que me gustó mucho y que, bueno, ella siempre tiene una sonrisa muy linda, algunas ya la conocen, pero es esta alegría que nos trae siempre el contacto con la semilla, el contacto con el alimento, ¿no? Acá lo que estábamos haciendo es separando semillas de papa para el cultivo que tenemos ahora, para intentar tener semillas de papa, y en eso estamos. Y bueno, es eso que siempre nos trae, ¿no? La alegría del alimento, de la vida, de la salud y en colectivo. Y la siguiente. Y bueno, esta es como la última, ya como para cerrar y ahí agradecer, que habíamos elaborado este corazón de semillas de maíz guaraní. También tiene una salvia guaranítica, entonces como uniendo ahí alimento y medicina en esa búsqueda de soberanía. Y poder traerlo como esa forma de vida en colectivo, ¿no? En conjunto, que mucho el maíz nos recuerda, ¿no? De la diversidad de colores, de la diversidad de sabidurías, de lo necesario y la interdependencia entre los sistemas y cómo todos y todas nos necesitamos. Y bueno, no sé ni cuántos minutos porque no miré, pero por ahí. Gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu presentación y también por compartir tus experiencias con nosotros. Viendo que no tenemos preguntas en el chat, si les parece, nos gustaría dar paso para el cierre de las presentaciones con Miriam. No sé si está Miriam por ahí y quiere comenzar. Hola, estoy. Hola, Miriam. Gracias. Bueno, yo hablo desde Brasil, entonces voy a hablar este idioma de la integración latinoamericana, uno de ellos que es el portuñol. Y confieso a ustedes que yo acepté la invitación porque quería escuchar a Emma, Karin y Leticia, que estaba con saudade de ellas. Y también a conocer a Cláudia, que no la conocía. Es un gusto escucharte, Cláudia, también. Espero que un día podamos nos conocer en presencia. Entonces, yo desde Brasil hablo, bueno, desde la Marcha Mundial de las Mujeres, que es un movimiento feminista que también construye la agroecología acá, y del Grupo de Trabajo de la Articulación Nacional de la Agroecología, que constituye ese sujeto político feministas de la agroecología acá en el Brasil y con diálogos internacionales por muchas partes, que tiene como base las organizaciones de mujeres campesinas, que acá en Brasil tienen una fuerza muy grande y una capacidad de inventividad. Bueno, las mujeres campesinas acá en Brasil inventaron un sistema de seguridad social que incluyera a las campesinas y los campesinos, porque el sistema de seguridad social que había aquí antes era solo consideraba a las personas asalariadas formales. Entonces, eso solo para darles un ejemplo del grado de organización y creatividad que tienen las mujeres. Entonces, está en la base las mujeres que están en las organizaciones nacionales, pero también en las organizaciones locales, las técnicas y mujeres que trabajan en los sectores administrativos de ONGs, y con los tiempos también fueron se sumando gestoras públicas y investigadoras. Y lo interesante es que en los años que tuvimos de los gobiernos populares, Lula y Dilma acá,
hubo un cambio muy grande en las universidades públicas, que entraron muchas mujeres agricultoras, muchas mujeres negras, indígenas, y entonces estos límites entre lo que son las investigadoras y lo que son las agricultoras están muy... Los límites no son más así fácilmente identificables, y lo que ha contribuido muchísimo a las universidades para que estuvieran mucho mejor, y también a la construcción del pensamiento en el movimiento agroecológico, incluso en el movimiento agroecológico que es parte de que se insere en las universidades. Entonces acá el último año tuvimos, porque antes acá, bueno, tenemos una articulación nacional de agroecología y tenemos una asociación brasileña de agroecología que reúne a la gente que está en la universidad, estudiantes, profesores, investigadores y tal. Y al final, el último año que tuvimos acá en un Congreso Brasileño de Agroecología fue así tan parecido con lo que es el Encuentro Nacional de Agroecología, que fue así como una experiencia, una vivencia de cómo romper estos límites y nos plantear otras cuestiones. Bueno, y este sujeto político ha contribuido un montón para ampliar la agenda del movimiento agroecológico, construyendo metodologías de reflexión, de autorreflexión de las mujeres al mismo tiempo que produce la información, de construcción de propuestas, y tanto al nivel comunitario como de políticas públicas. Eso les conté a ustedes mucho cuando estuve ahí en Uruguay el año pasado, creo. Entonces quería con estos minutos hablar más de la situación actual. Ahí, ¿cómo estamos? Con tres cosas. Uno de los retos es que ya desde 2018, creo, fue, que las mujeres negras y las mujeres afrodescendientes rurales que acá en Brasil se constituyen en las comunidades quilombolas e indígenas han planteado a nosotras, así como feministas de la agroecología, que habría que incorporar el antirracismo como parte estructural de nuestra lucha. Y eso también venía junto con unas reflexiones en el movimiento negro sobre, ¿cómo podría decir? Como unas apropiaciones parciales y fragmentadas del conocimiento de estas comunidades, sin descolgado de la cosmopercepción de estas comunidades. Entonces era un proceso de apropiación fragmentada de partes de conocimiento, y al mismo tiempo que un proceso de legitimar algunos conocimientos y otros no. Entonces, ¿por qué algunas cosas sí se consideraba como prácticas agroecológicas, se nombraba como tal, y otras no? Entonces, había ya este debate grande en el movimiento agroecológico. Entonces las compañeras no fueron más fuertes con nosotras, así como que con un llamado de confianza política diciendo, mira, creemos que las feministas pueden ir más rápido que el conjunto del movimiento agroecológico para, de hecho, hacer una autorreflexión de cómo combatir la branquitud en nuestro propio movimiento. Y de ahí entonces hicimos un proceso de reflexión que fue, claro, atravesado por la pandemia, pero logramos hacer talleres locales y en los cuales tuvimos la posibilidad de escuchar mucho más de la agricultura urbana y periurbana, los retos que tenían acá, y también de otros biomas donde éramos menos organizadas, y ahí logramos hacer un encuentro en São Luís, no Maranhão, y seguir en el proceso. Y ahí hicimos un seminario este año que hicimos la relación entre esta discusión con el tema del racismo ambiental y la justicia climática. Este seminario tuve muchas cosas interesantes. Lo organizamos primero así partiendo de comprender el grado de ataque que estamos viviendo en los territorios, y entonces eso también hace parte de cómo las compañeras planteaban la cuestión en el movimiento agroecológico, cómo hablar de agroecología y no tener un compromiso fuerte en la defensa de los territorios.
y entonces los ataques tienen que ver con lo que las compañeras ya plantearon, el tema de los pesticidas, ¿no? E incluso pulverizaciones aéreas, como contaba la compañera, la minería, los monocultivos, incluso los monocultivos, por ejemplo, de palma acetera, que tiene la justificativa de que es agrocombustible, que sería una energía renovable, y también las infraestructuras de energía eólica y solar, como unas haciendas, también monocultivos, y entonces como que en ese discurso de que sería una transición energética, se está haciendo un proceso de transición que también concentra la producción de energía y también impide a las comunidades de la autogestión de sus territorios. Y también el tema ese de la financiarización de la naturaleza, que planteaba Karin, porque llegan muchos proyectos a las comunidades que, además de así, que no funcionan, que sabemos, porque tiene una lógica de compensación que sabemos que tiene un montón de fallas, que de hecho no responde a las necesidades urgentes que tenemos de un cambio de sistema para intentar lidar con la crisis climática, pero además de eso, esta mirada de control y de asegurar una trazabilidad entre el recurso que entró en la comunidad para por ejemplo, recuperar un bosque degradado y la inversión en el sistema financiero internacional imponía formas de hacerlo que eran diferentes de lo vivido por las comunidades. Un ejemplo. Acá en Brasil, bueno, yo puedo imaginar que hay también, pero en general los bosques no son unos bosques de naturaleza pura, un poco decía Karen, esa separación naturaleza y sociedad, a los bosques vírgenes. No, los bosques son construidos por comunidades y tienen este bosque existe ahí porque existe una comunidad que está interaccionando con él. Y entonces la manera como las comunidades lo hacen es tan así, tan parte de su cultura, de esta idea de coevolución, que incluso los investigadores tardaron mucho a identificar que estos bosques eran construidos y que los suelos tenían la fertilidad porque las comunidades vivían ahí y todo eso. Y entonces cuando llegan esos proyectos, ¿qué dicen ellos? Ustedes van a plantar estos mudas, como plantines, ¿no? Ustedes van a plantar estos plantines en línea, porque tengo que probar que fue ustedes por la acción, con los recursos que yo puse, que hicieran eso. Entonces, miran que junto con eso de la financiarización de la naturaleza, mismo que, porque hay un discurso de decir, ustedes van a recibir una plata para hacer lo que ya hacen, la verdad es que no es así, porque ustedes van a recibir una plata si lo hacen de la manera como nosotros les decimos para hacer, de una manera muy centralizada y controlada. Entonces, eso fueron las amenazas que hablamos desde los territorios, también de formas muy intensas de explotación del trabajo de las personas, de cómo el racismo es utilizado para quebrarnos como sujetos que tienen ganas de vivir, para entonces entrarnos en unas relaciones de trabajo de mucha explotación. Pero también, y ahí me encantó mucho poder hablar de estas cosas en varios idiomas indígenas, Tremembé, Xacriabá, pero idiomas Yorubá, Banto, que vienen de África y hay comunidades que los guardan acá, para también de hablar de procesos que estamos construyendo de resistencia. Entonces, por ejemplo, las compañeras que trabajan con raíces medicinales en el Cerrado han utilizado un mecanismo, un instrumento legal que hay en la Convención de Biodiversidad, que es el protocolo de bioseguridad, como un protocolo de bioseguridad comunitaria, de una manera a rehacer los acuerdos entre la comunidad y los poner por escrito. Cuál es el tiempo de recolectar la raíz, qué luna debe estar, cuál es la manera de recolectar los frutos,
y ellas decían que eso es muy importante en un momento donde, por ejemplo, los proyectos de bioeconomía, que tienen esta lógica de mercado, imponen un ritmo o una cantidad de recolección que hace una presión sobre la naturaleza que no es lo característico de la comunidad. Entonces, la importancia de recuperar los acuerdos, de rehacer los acuerdos en este contexto que estamos, e incluso de tener este reconocimiento legal por el protocolo biocultural. Entonces, la discusión que hicimos un poco fue, porque acá en Brasil, en la ley de bioseguridad, es reconocido el protocolo para las comunidades tradicionales, y entonces se podríamos abrir esta idea y trabajarlo también en las comunidades campesinas, en las comunidades locales. Entonces, un poco la interpretación de lo que es las comunidades locales que aparecen en las negociaciones de bioseguridad. La otra cuestión, así que también debatimos mucho, fue que muchas veces en las políticas de agroecología se piensa mucho en la transición agroecológica. Entonces, lo que tiene que hacer para ir en dirección a la transición agroecológica. Y acá, bueno, por toda la situación de degradación que hay y todo eso, entonces la gente se apoya mucho en los bioinsumos para lograr hacer esa transición. Pero hablamos muy poco de las salvaguardas, no sé cómo dice en castellano eso, de cómo proteger a las comunidades que ya hacen agricultura, que podríamos nombrar de agroecológica, con sus propios insumos. Cómo protegerlas y cómo incluso poner recursos ahí para protegerlas y que ellas hagan eso de la manera como quieran. Y eso tiene que ver con una discusión, Leticia, que no me olvidé, que hicimos cuando estuve ahí. Dice, tenemos que continuar haciendo este debate, que es el tema de las certificaciones agroecológicas, que muchas veces necesitan una comprobación, de nuevo esta palabra, de trazabilidad, que nos impone métodos y tiempos y lógicas de cómo hacer que no son las tradicionales de las comunidades. Bueno, yo tengo más dos cosas, ya no sé qué tiempo tengo para ver si hablo menos de las otras dos. No, está bien, seguí, Miriam, seguí. Bueno, la otra cosa tiene que ver con el contexto político que salimos de un gobierno de derecha pura y dura, que destruyó a muchas cosas, para un gobierno popular, pero en un contexto que la derecha sigue muy organizada en la sociedad y que tiene una fuerza en el Congreso. Entonces, ¿cómo construir políticas públicas en este contexto? Que tiene que ver con recuperar políticas que habíamos construido en los años de los gobiernos populares, pero también revogar, como sacar medidas, estructuras que fueron creadas durante estos gobiernos, y también inventar otras políticas, porque el contexto es otro, y también porque queremos más, ¿no? Si el universo no es, si la voluntad nuestra es cómo ser alegres, cómo vivir con alegría en el campo, las políticas que tuvimos, aquellas, es una parte del camino. La idea es cómo podemos ir más allá, incluso porque la idea nuestra es cómo logramos tener fuerza para cambiar el contexto, porque ya no podemos más estar en resistencia, queremos ir, para poder tener fuerza de seguir en resistencia necesitamos avanzar. Entonces, ¿cómo construir la fuerza necesaria para eso? Y a Marcha das Margaridas, que más referencia, es una herramienta muy fuerte para nosotras en ese sentido, porque hacemos un proceso de construcción con base en los ejes de debate. Uno de los ejes, por ejemplo, el tema del acceso a la Internet, es uno de los que debatimos, cómo hacerlo con procesos de redes comunitarias de Internet, cómo lograr cambiar las legislaciones para que las redes comunitarias no sean como fuera piratería de red. Bueno, hay muchas cosas que hablamos en ese proceso. Y, por ejemplo, vamos en este campo de inventar, así, una de las cosas justamente es de aprender de las comunidades indígenas y afrodescendientes, es que las comunidades indígenas de Amazonia, acá en Brasil,
demandaron al Ministerio Público, no sé si esa es la estructura de ustedes, pero el sistema de acompañamiento de los derechos de las poblaciones, el grave problema de que las comunidades indígenas tenían, por ejemplo, el maíz guaraní, tenían la papa dulce, muchas cosas, solo que no lograban como entrar en el circuito para que esta comida buena fuera la comida de las cantinas escolares. En las cantinas escolares continuaba llegando productos alimenticios ultraprocesados, porque estas empresas tienen todos los documentos legales exigidos, de los documentos fiscales, los documentos de situación de sanitaria y tal. Y entonces él decía, no sé qué ustedes van a hacer, resuelvan este tema de los documentos legales. Lo que queremos es que nuestros niños coman la buena comida que producimos. Y entonces se instaló una mesa de diálogos que se llama Catrapovos para hacer este proceso. Y lograron eso en las comunidades indígenas. Entonces, de las comunidades indígenas, se pasó también a debatir a las comunidades afrodescendientes quilombolas cómo hacerlo eso en el ámbito de las comunidades locales, que no tienen incluso una distancia, no es ni ¿cómo dice eso? Curto, no es ni curto, es curtísimo. Entonces, que no necesitan todas esas exigencias sanitarias. Y entonces la idea es también cómo podemos aprender de eso para pensar las comunidades campesinas, las comunidades locales, para ampliar esa posibilidad de que en las cantinas escolares se coma la comida que se produce ahí. Porque ustedes saben que en Brasil tenemos en la ley la obligatoriedad que los recursos públicos a la alimentación escolar se va a 30% y direcciona a 50%, se compre de la agricultura familiar, pero en la realidad de la operación lo que pasa es que terminan por comprar de las grandes cooperativas. Bueno, qué bueno que es de las grandes cooperativas de agricultura familiar, mucho mejor que de las transnacionales, pero queremos más que eso. Queremos también que en las cantinas escolares se tenga una alimentación diversa y que se aproxime de lo que se produce en las comunidades. Entonces, también en la Marcha de las Margaridas nos quedamos pensando cómo proponer maneras de funcionamiento del Estado para que eso pueda pasar sin sermos criminalizadas. Porque fue justamente este tema de cómo el programa de adquisición de alimentos lograra a relacionarse con la diversidad y con las inseguridades en la producción agrícola, que entramos en un proceso de criminalización que empezó justamente en Paraná con el mismo juez Moro, que fue lo que protagonizó el proceso contra Dilma, ¿no? Entonces, que la importancia de pensarmos lo que Karen planteaba, el tema del Estado, cómo el Estado puede organizarse en su funcionamiento normativo para acoger la producción diversa y local, que es donde sobre todo están las mujeres. La respuesta del gobierno de Brasil, bueno, otro tema también que en la Marcha de las Margaridas propusimos cosas muy grandes, porque la idea era cómo crear un horizonte de universalización de las políticas, porque también muchas veces las políticas hacia las mujeres son pensadas, tomadas como proyectos pilotos que van a cambiar la vida de algunas mujeres, lo que es muy importante, pero queremos cambiar la vida de todas. Entonces, ¿cómo ir en la dirección de la universalización de las políticas? Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema de los jardines, de los huertos de las mujeres, que acá en portugués decimos os quintais, propusimos un programa de 1 millón de quintais, del apoyo del Estado directamente a 1 millón de quintais. Y la respuesta fue 90.000 en 4 años. El año pasado lo que lograron proponer fue 2.000.
Entonces estamos muy lejos y incluso debatiendo con el Estado que, mira, en este ritmo ustedes están pensando en proyectos pilotos y no de hecho en políticas que cambien las estructuras sociales. La cuestión es sobre todo un tema de presupuesto y eso tiene que ver con que durante el gobierno Temer y Bolsonaro se estructuró en el Parlamento una manera de manejar el presupuesto público que acá estamos utilizando la palabra, fue secuestrado por los parlamentares en una manera de que es el parlamentar que define dónde va una buena parte del presupuesto. Entonces, acá ahora estamos en un debate muy intenso de cómo plantear el tema del presupuesto público y cómo de hecho podemos tener una participación en la decisión sobre el presupuesto, porque muchas veces logramos definir políticas y después no logramos que tenga el presupuesto necesario para hacerlo. Y la última cosa que quería compartir con ustedes, bueno, ustedes están también cerca ahí del Rio Grande do Sul, ¿no? Y de todo lo que está pasando ahí, esta crisis socioclimática que tiene muchos elementos que después si ustedes, si tengamos tiempo, podemos hablar más, pero yo lo que quería resaltar es más una vez cómo la agroecología y esta agroecología hecha por las mujeres tiene un rol muy fuerte en estos momentos así de crisis extrema, como lo vivimos durante la pandemia y como estamos viviendo ahora. Entonces, las compañeras de la marcha de Rio Grande do Sul, junto con las compañeras, incluso de Amigos de la Tierra ahí, y del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el MTST, durante la pandemia han organizado un espacio en una comunidad con un huerto y una cocina colectiva, un comedor colectivo. Y en aquel momento ellas producían 50 comidas por día, porque era de hecho para la gente que estaba participando ahí en el proceso. Bueno, ellas siguieron después de la pandemia manteniendo el huerto, pensando en el huerto no solo, bueno, bien en el sentido que hablaba Leticia, de comida, de medicina, del espacio de regeneración, de recuperación, de eso que la alegría que sentimos cuando estamos ahí cerca de las semillas de la comida, que la gente en las ciudades, que vive en ciudades donde la vida es muy artificializada, porque en los barrios más periféricos no hay plazas, no hay espacios de verde. Entonces, que la gente viene en el huerto ahí, los árboles, incluso porque es menos caliente en los días calientes, porque es como se crea ahí microclimas en esos espacios. Entonces, ellos estaban en esa movida y ahí cuando vino ese tema de las inundaciones, así 600,000 personas tuvieron que dejar sus casas. Entonces, muchas personas se fueron a casas de familias, parentes, amigos y tal. Entonces, en la comunidad de donde ellas están, la casa donde vivía una familia, ahora están viviendo 3. Y entonces, este espacio del comedor del huerto es un espacio referente para recibir las personas, para acogerlas, y entonces ellas ahora están distribuyendo 1,000 comidas al día, y entonces están haciendo eso como una respuesta a las emergencias, pero también con un proceso de discusión de una reconstrucción de la ciudad que tenga un punto de vista feminista y que responda a los varios temas que las compañeras trabajaron acá. Perdón, que ya son 5 para las 12, yo hablé demasiado. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación y por todo lo que compartiste. Bien, podemos ir cerrando. Antes de todo, agradecer a todas las invitadas, agradecer a todos y todas los que nos acompañaron y los esperamos en la próxima instancia, que es el día 30 de mayo a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Yo no quería también agradecer, lástima que nos quedó nada para el intercambio. En realidad creo que vamos a tener que repetir la mesa y los temas porque
quedaron un montón de cosas que me parece que están muy buenas para poder seguir discutiendo, debatiendo, como intercambiando. Seguro con Vali, con las estudiantes vamos ustedes nos dejaron un montón de cosas para poder seguir trabajando en el curso de agroecología acá en la universidad. Hay un montón de manitos, a ver, capaz que, no sé quién, vi que estaba Leti, no sé, y Sebastián, que estaba, a ver, hay cola. A ver, bueno, nada, sobre todo y agradecer mucho todo, divino, compartir y encontrarnos. Y no, y quería como retomar esto que trajo Miriam y que en algún momento podamos ahí encontrarnos y seguir avanzando en cómo, en esto que le llamamos más validar a ámbitos más legales o de contexto que nos amparen, que nos contengan, ¿no? Porque las cosas que hacemos ya sabemos que están bien hechas, pero cómo hacer para protegernos, ¿no? Y en eso que nombraba de los protocolos adaptados a las comunidades, a mí me parece re interesante que bueno, que capaz que acá en Uruguay podamos ir avanzando para cuando se nos dé un contexto favorable, ojalá eso llegue, y tengamos ya herramientas, ¿no? Esperar como al último momento y andar como de costumbre, corriendo, ¿no? Y Karin, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, eso, quedar ahí como con esa idea de seguir avanzando. Y gracias de vuelta. No, gracias a ti, gracias a todas. No, yo quería simplemente comentar que, bueno, nosotras también en la universidad vivimos constantemente, diariamente, una asimetría de poder imponente. Y bueno, y también con Vali estamos en esta... Es una lucha diaria también para poder abordar estos temas y, bueno, y trabajar estos temas en la universidad, bueno, una universidad pública, ¿no? Y seguir trabajando en eso para nosotros, la verdad que es un placer inmenso y también lo tomamos como una misión de poder traer estos temas y discutir estos temas en la universidad, así que seguro las vamos a volver a contactarlas, a entrar en contacto con ustedes para seguir como intercambiando, vinculándonos y fortaleciéndonos en estos temas que tiene que ser así, ¿no? Entre todas, en redes, bueno, entre las instituciones, organizaciones y poder fortalecer y promover la agroecología en Uruguay, Latinoamérica, la visibilidad de la lucha de las mujeres y, bueno, por justicia social, ambiental y la soberanía alimentaria. Así que nada, muchísimas gracias a todas y quedamos en contacto para poder seguir en este intercambio. Que tengan una linda tarde y bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. A las chicas también, a las estudiantes que se animaron a moderar el espacio, que estuvo genial, chicas. Así que nada, un besito. Gracias, súper bueno el espacio, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao, Miriam. Chao, Calle, más querida.